tema de las... Como estamos en vigas, vamos a ver lo que son los controles, ¿ya? Controla la fisuración, controla la deformación y controla la vibración. Y bueno, el ejercicio que tengo acá es similar a lo que hicimos en la anterior clase, solo que en este caso no es necesario un redimensionamiento, ¿ya?, de las losas, pero sí de las vigas. Dice, a partir del siguiente esquema, realizar el diseño de la viga A. En este caso, esta viga central la estoy definiendo como la viga viga A. Verificando fisuración y deformación en el punto del momento máximo. Aparte de esto, al final vamos a ver la vibración. El lugar que estamos poniendo es Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? Aquí se nos dan los datos: trabajar con un hormigón de 250, una tensión de fluencia de 5.000 kilogramos por centímetro. Y bueno, pues paredes, cada una de estas líneas donde se presenta la viga va a contener un muro, ¿ya? Muro de ladrillo 6 huecos de 2.6 metros de altura, con relocado de mortero de estuco en ambas caras. Esto, por si un caso, todo esto lo pueden simplificar en que el peso propio del muro es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Es una adopción válida. Una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado, considerando un 20% de la carga viva como carga permanente. No se preocupen en sacarle foto tal vez al documento, se lo voy a pasar después en PDF. Tal vez a lo que anote sí. Ya. En este caso, las losas ya la estamos dando como datos, ¿ya? Nosotros no tenemos que definir el tipo de losa ni tampoco sus dimensiones, aunque a veces sí es necesario hacerlo. Para la losa número 1, que es una losa en una dirección, vamos a trabajar con un 16 centímetros de altura. Y bueno, esta es una alivianada, ¿ya? O sea que va a ser una forma T. La losa 2 va a ser también nervurada, en este caso casotonada, porque va a ser en dos direcciones. Y la losa 3 va a ser una losa llena. Ya me da aquí los datos de su altura y también el ancho de su espesor, el ancho del complementario y el nervio, aparte del espesor de la placa. Bueno, aquí primeramente se tiene que hacer un predimensionamiento, ¿ya? Y se hace el predimensionamiento de la viga. Tal vez ustedes lo vean un poco raro, pero, bueno, no raro, sino es recomendable de que la mayoría de las vigas tengan un solo tamaño, una sola dimensión. Capaz nosotros, para ganar eficiencia, podemos hacer una viga más grande que otra, en sentido de la sección, o sea, una más alta, otra más cortita, pero eso constructivamente hablando no es muy eficiente aquí, digamos. Así que solamente adoptamos un tamaño, ¿ya? Y bueno, para ello vamos a tener que usar lo que es la tabla ACI. Y esta tabla, que la pueden encontrar también en el texto directamente de la materia. Hay varias tablas. En este caso estoy seleccionando esta, que, como su nombre lo indica, es predimensionamiento para elementos y sirve para losas macizas solamente en una dirección y para vigas o losas nervuradas en una dirección. Vamos a ocupar este segundo cuadro, ¿ya? Este segundo cuadro. Esto sí o sí tienen que aprender a hacerlo, ¿ya? Esto sí o sí tienen que aprender a hacer. Es un predimensionamiento. Aquí me dan las condiciones de apoyo. Dice simplemente apoyado, con un extremo continuo, ambos extremos continuos y en voladizo. Cuando dice simplemente apoyado, se refiere a que la viga solo tiene dos apoyos simples. Si dice con un extremo continuo, quiere decir que un lado está simplemente apoyado, pero en el otro tiene continuidad, ¿ya? Tal vez pueda ser hacia otra viga. Entonces, esto es un extremo continuo.
Cuando dice dos extremos continuos, entonces a ambos lados es que hay algo más. Dos extremos continuos. ¿Y en voladizo? Bueno, en voladizo solamente se refiere a esto. ¿Ya? Un voladizo. Tal vez puede hacer de esta forma, ¿no? Una viga con un volado a una parte. Entonces, ese es el voladizo. Y es importante que tienen que tomar en cuenta. Cuando la tensión de fluencia es distinto a 420 megapascales, lo cual se traduce en 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, los valores de esta tabla deben multiplicarse por este factor corregido, 0,4 más FY 700 sobre 700. Ahora, por si un caso esto esté en megapascales, ¿ya? Esté en megapascales. Si nosotros lo queremos usar en kilogramos centímetro, usamos lo mismo, solo que en lugar de 700 tiene que ser 7000. ¿Ya? Esto para que sea en kilogramos centímetro cuadrado. Ha habido mucha confusión el semestre pasado en el que esto lo han puesto en kilogramos centímetro y les ha dado valores muy distintos. Al final, este factor normalmente tiene que ser de 1.114, ¿ya? Porque generalmente se adopta un acero de 5000 de fluencia. Y bueno, ya después vamos con el tema de las condiciones de apoyo. Primero L sobre 16. Esto es para una viga simplemente apoyada. ¿Ya? ¿En qué caso una viga simplemente apoyada? ¿En qué caso es una viga simplemente apoyada? Por ejemplo, aquí en esta parte, de todas estas vigas, si nosotros analizamos esta parte, esto sería una viga simplemente apoyada. Entonces yo tengo que dividir 4 metros sobre 16. Aunque aquí no es eso. No. Ese es uno. Pero hay otra simplemente apoyada, que es esa acá. ¿Ya? A esta se está refiriendo. 6 metros sobre 16. Y esto obviamente tenemos que multiplicar por el factor que arriba les estaba diciendo. ¿Ya? Aquí nos da 41,78. Eso es con una de las condiciones. ¿Qué otra condición hay? Puede ser, por ejemplo, el de un extremo continuo. Un extremo continuo, aquí tenemos, por ejemplo, de la viga A. Esa es una viga con un extremo continuo, ya sea la parte de izquierda o derecha. Así que ocupamos esa fórmula, L sobre 18.5. ¿Qué está? Donde me da 36. De todos estos valores nosotros tenemos que escoger normalmente el mayor, ¿ya? Y adoptamos solamente un tamaño de sección. En este caso, la altura de la viga va a ser de 45 centímetros y la base se lo puede adoptar. Esto por si un caso, la adopción de la base no es siempre la mitad, ¿ya? Puede hacer una relación de 1 a 2, incluso de 1 a 3. ¿Ya? No se compliquen mucho. Yo les recomiendo entre 2 a 2.5. Por ejemplo, si esto mide 45, una relación de 1 a 2 sería esto justamente la mitad. Y una relación a 2.5 sería 45 dividido 2.5, que es un poquito menos. Yo creo que entre 18 más o menos. Pero normalmente lo que se busca es que sean múltiplos de 5, ¿ya? Para que sea más fácil a la hora de construir. Exacto. Disculpe, vamos a ir, es el tema del 3 sobre 16 de la losa, debe ser la losa 1, ¿no? No, aquí solamente en vigas, ¿ya? Solamente en vigas. Sí. Esto por ese caso estamos hablando de vigas. ¿Por qué razón de losas no? Porque ya están dados esos datos. Después de este ejercicio que vamos a ver bien a fondo el tema de predimensionamiento, ¿ya? Aquí un poquito por encima lo estoy haciendo, más que todo de la viga. Entonces adoptamos un valor y nos vamos directamente a las cargas. Ya, estimación de cargas.
Aquí en la estimación de cargas, como en la anterior clase les estaba comentando, son tres las cargas que vamos a ver. Primeramente está la carga debido al peso propio de la viga, el muro que se le asienta encima y la losa la cual va a estar cargando la viga, ¿ya? Tres cargas. Aquí podemos ver la carga de la viga. Bueno, pues las cargas las voy a calcular por metro lineal, ¿ya? Para este caso, la carga de la viga vendría siendo el peso específico del hormigón multiplicado por el área de la sección, que sería la altura por la base de la viga. Y con eso tenemos una carga por metro lineal. Normalmente lo voy a colocar siempre en tonelada por metro. ¿Qué más tenemos? El muro. El muro, yo les digo, siempre adopten un peso propio de 0,2 toneladas por metro cuadrado, lo cual equivale a 200 kilogramos por metro cuadrado. O sea, quiere decir que de todo este muro, si yo agarro de acá, en vista, 1 metro cuadrado, entonces este metro cuadrado es el que vale 0,2 toneladas por metro. No se confundan con decir que este es el metro cuadrado. Aleja de esa equivocación. ¿Qué otra cosa más hay? Ya. Para sacar la carga de muro por metro lineal, tenemos que multiplicar el peso propio del muro por la altura del muro que lleva, ¿ya? Con eso, todas las cargas, digamos, toda esta área se va a transferir de manera lineal en 1 metro, digamos. Ahí está. Y con eso tenemos la carga de viga y la carga de muro. Miren que aquí nuevamente les hago recuerdo. Cuando hablo de sub K, estoy hablando en servicio. Más o menos para tener una simbología adecuada. Ahora seguimos a las losas. En la parte de las losas, la losa 1 era una losa aligerada, losa 2 era una losa casetonada y la losa 3 era una losa llena. Eso más o menos para el que todavía no está familiarizado. Cuando hablamos de aligeradas, ¿ya? Es que una losa es en una dirección. ¿Ya? Y si es que esto yo lo corto y lo veo en sentido, digamos en 3D lo voy a ver. Ahí está 3D. Esta losita tiene espacios vacíos. Todo esto va a estar lleno de hormigas. Ya, así. Y tiene sus espacios vacíos. Obviamente estos espacios vacíos tienen algún material de relleno. Puede ser plastoformo o puede ser también ladrillo. Un material más liviano que el hormigón. Estas son las aligeradas. Después tenemos a las casetonadas. Las casetonadas tienen el mismo principio de las aligeradas, pero hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que no es una dirección. Esto es en 2 direcciones. ¿Ya? Esto fue una dirección, esto es en 2 direcciones. A ver si lo puedo hacer de esta forma. Ahí está, en 2 direcciones. No solamente tiene nervio en una dirección como esta aligerada, sino en 2 direcciones. Estas dos, por si un caso, tanto aligeradas como casetonadas, también se las llama nervuradas.
¿Por qué razón? Porque tienen un nervio. A esto se le denomina nervio. Nervio. Ya. Y bueno, pues después está la losa llena. ¿Qué es una losa maciza? ¿Ok? Una losa maciza. Aquí tenemos la losa 1, que es una losa aligerada, es por eso que lo estoy poniendo de frente. Dicha losa aligerada, a ver, en sí las losas todas tienen un piso, un contrapiso, piso, contrapiso, y también tienen por la parte de abajo un cielo raso. Ahora esto puede cambiar en el sentido de las edificaciones, ¿ya? También puede ser un cielo falso, pero normalmente aquí por temas prácticos ocupamos un cielo raso, ¿ya? O sea que es estuco, básicamente como esto, ¿no? Un estuco de un espesor alrededor de unos 5 centímetros, 1,5 centímetros, o 2 centímetros como lo estoy poniendo acá, aunque eso ya es un poco al límite, ya no está tan bien. Bueno, pues aquí los datos que tenemos es que el piso con el contrapiso lo adoptamos en 5 centímetros. Pueden poner esto. El espesor del complemento, esto sí lo pueden hacer un poco más grande. Yo les recomiendo que lo puedan hacer un poco más grande. Este espesor o ancho de complemento, he estado incluso de visita, ¿no? En la semana de la carrera, y he visto que estos espesores, estos anchos de complementos, que son de plastoformo, creo que incluso llega a ser 60 centímetros. Y eso, no sé si era 58 o 68. Creo que era 68 por 68. Pero esto tienen que tener en cuenta que está limitado. Si no me equivoco, a 100 centímetros u 80. ¿Ya? Es uno de esos valores. Aquí lo estoy poniendo de una forma referencial. Este complemento. Pero en sí, el complemento no solemos adoptar o considerar ese peso, aunque debería de hacerse. Al menos aquí no influye mucho. Después tenemos la altura de la losa, y este valor de A es el espesor de losa que estoy adoptando. Normalmente se lo adopta 5. Yo, por razones para que la altura de nervio me quede 10, es que he adoptado 6 centímetros. ¿Ya? Es solamente por eso. Después normalmente esto lo pueden adoptar como 5 centímetros, pero menos de esto no. ¿Ya? Menos de esto no se lo tiene que adoptar. Es inválido hacerlo menos de 5 centímetros. Así que bueno, primero se tiene que hacer un peso propio de la placa, o sea, todo este espesor, ¿bien? Lo cual sería el peso específico del hormigón multiplicado por el espesor de placa. Después el peso propio de los nervios. En este caso, como es una losa en una dirección, vendría siendo el peso específico del hormigón por el área del nervio. Aquí sería, esto es el ancho del nervio, BW. Como si fuese una viga, ¿ya? Este es BW, este es H', que está en esta parte. ¿Y por qué ponemos 1 sobre E? Es porque esto, ¿ya? Estamos haciéndolo como si fuese en un área no, ni siquiera en un área, sino lo estamos haciendo lineal, ¿ya? Todo este nervio hasta esta parte es una carga lineal, pero para hacer la carga de losa yo tengo que hacer cargas en área, ¿ya? Cargas en área. Por eso es que yo divido 1 sobre el espaciamiento de dicha losa, o mejor dicho, esta losa, como está constituida por nervios, yo puedo hacerlo como si fuese una viga T, ¿ya? Entonces, el ancho de la viga T, o el espaciamiento, es este valor,
1 sobre E. Y con eso tenemos ya un valor, una carga por metro cuadrado en área. Después el peso propio del piso con el contrapiso. Aquí no hay mucho misterio, es el peso propio del piso con el contrapiso, que lo pueden adoptar como 2.2 y su espesor 5 centímetros. Este espesor también puede variar. Recuerden, esto es simplemente un ejercicio de ejemplo. Todos los datos de aquí pueden ser distintos. Si buscan, digamos, materiales de construcción, pueden encontrar un sinfín de opciones. Un sinfín de opciones. Y bueno, pues por último, el peso propio del cielo, o sea, del estuco que se le coloca, yo lo adopto como 30 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, todas estas cargas las tenemos que sumar. Y esto viene siendo una carga muerta por metro cuadrado. Esto es de la losa 1. Y bueno, pues su carga viva sería nomás la que estaba como dato, 200 kilogramos por metro cuadrado, lo cual se lo cambia a tonelada. Ahora, ¿dónde está el juego o lo que tendríamos que hacer? Esta es la losa número 1. Esa es la losa número 1. Dicha losa número 1 es una dirección, o sea que la mitad de su carga va a venir a apoyarse sobre esta viga que estamos analizando. Y yo tengo que hacerlo lineal. Si esta losa está en área, su carga, yo tengo que esa carga convertirla en una carga lineal. Es por eso que dicha carga lineal, en área, tengo que multiplicarlo por un ancho de carga. Yo le llamo ancho de carga. Un ancho de distribución, básicamente. Es esto de aquí. Si esto mide 3.5, entonces esto de acá vendría siendo la mitad, 1.75. Entonces tendría que ser 1.75 por 0.3525 y aquí tenemos la carga lineal, por si un caso. Aquí le pongo L1 refiriéndome a la losa 1 y también de la carga viva. 1.75 por 0.2, 0.35. Entonces, todo esto lo que he realizado ha sido para sacar esta carga que aparece. Vayamos a la siguiente losa, la losa número 2. Esta losa, lo que les decía, que era una losa casetonada, ¿ya? Que tiene nervio en dos direcciones. Su cálculo es lo mismo a la losa aligerada. Pero ¿dónde varía? En esta parte. Aquí en el peso propio de los nervios, ya no se lo hace el cálculo de 1 sobre E, sino que son 2 veces sobre E. ¿Por qué razón 2 veces sobre E? Porque ya no es un nervio en una dirección, sino que son dos nervios en dos direcciones. Un nervio en cada dirección. Si yo haría esto, un área, digamos, de E por E, en este E por E aparecen dos nervios. Ahí está. Dos nervios. Entonces, como son dos nervios, le coloco 2. Y es solamente eso. Ahora, aparte de eso, hay que tener en cuenta la distribución, cómo se reparte la carga, dicha losa casetonada. Como es una losa en una dirección, se tiene que tomar en cuenta los puntos de apoyo. O bueno, perdón, no los puntos de apoyo, sino las esquinas. Desde las esquinas se tiene que trazar una bisectriz, ¿ya? Cuando dos bisectrices se juntan, entonces podemos unirlas de esta manera. Y ahí nos fijamos que la losa, su carga, se reparte en 4 vigas. Una por aquí, una en la parte de abajo, una a la derecha y una a la de arriba. Nosotros nos interesa
la carga que se está repartiendo en la viga A. Entonces, todo esto lo tomamos y tenemos que buscar más que todo el ancho de carga mayor, el más grande, ¿ya? El cual está en esta parte. Si aquí tenemos 4 metros, esto vendría siendo 2 metros. Entonces yo lo multiplico 2 por cada una de estas cargas, ¿bien? 2 por cada una de estas cargas y tenemos una carga lineal. Vamos a decir, esa regla siempre va a ser 45 grados. No siempre. En este caso sí, de que sea recto, ángulo recto sí. Pero ¿qué pasa si, digamos, no es 45 grados? Entonces ahí se aplica bisectriz. ¿O qué pasa si es una triangular? Entonces ahí es 45 grados. Perdón. Una bisectriz, una bisectriz. Siempre bisectrices. Entonces, teniendo estas cargas, pasemos con la losa 3. La losa 3 van a ver que es lo más corto, porque es una losa llena. En esta losa llena, lo único que hay que considerar es el piso con el contrapiso y el cielo raso. ¿Ya? Solo esas dos. Y obviamente el cuerpo de la losa, lo cual se denomina placa. Placa, piso con contrapiso y el cielo. Con todo eso tenemos la carga de la losa por metro cuadrado y vemos su ancho de carga. Si esta es en dos direcciones, usamos las bisectrices, vemos que todo eso se reparte sobre la viga A, entonces yo tomo la dirección más larga, ¿ya? Lo cual sería 2 metros, y lo multiplico por cada una de esas cargas cuadradas. Siguiendo con todo esto, ya vamos a la parte del cargado de la viga. Como el peso de la viga y el peso del muro van a ser constantes a lo largo de la viga, la vamos a unir en una sola, ¿ya? Las unimos en una sola. Después aquí tenemos las cargas muertas, carga muerta de losa 1, de losa 2, de losa 3, y cargas vivas de losa 1, de losa 2, de losa 3. Hay que tener en cuenta lo siguiente: pese a que la carga viva por metro cuadrado sea lo mismo, por metro lineal es distinto. Eso depende del tamaño de la viga, perdón, de la losa. Por ejemplo, si yo tengo eso aquí, 4 metros, y aquí tengo una viga, y lo reparta de esta forma, entonces digamos que esta viga queda su carga de este tamaño. Pero supongamos que ahora la losa sea más cortita, 2 metros, y lo que reparte sobre esta viga es apenas 1 metro. Entonces la carga, pese a que en área sea lo mismo, cuando se reparte en metro lineal, puede cambiar. Es por eso que aquí hay diferencia: 0.35, 0.4, 0.4. Hay una cosa, tal vez en la anterior clase hemos hecho una carga equivalente. Es válido hacerlo, solo que este ejercicio yo lo tenía hecho de manera un poco más aproximada, así que lo vamos a hacer nomás con esto. Después de eso tenemos que hacer la mayoración de cargas. Miren, todas las anteriores llevan el subíndice K, ¿ya? Que viene siendo del servicio. Pero cuando se lo mayoran, para no estar confundiéndonos, mejor le ponemos un subíndice U, refiriéndonos que ya es una carga última. A las cargas muertas las multiplicamos por 1,2 y a las vivas por 1,6. Y a partir de aquí entramos con los estados de carga. Más o menos recordemos un poco el estado de carga. Auxilio.
Ah, sí, estoy pronto. ¿Va por ahí o falta por ahí atrás? Falta todo. Otro. Sí. Ah, cierto, los estados de carga. Los estados de carga normalmente para vigas continuas se dividen en tres. El primer estado de carga es cuando, digamos, se encuentra todas las cargas repartidas a lo largo de toda la viga. En el estado de carga 2, este es el estado 1, en el estado 2, y esto varía, el tramo 1, o perdón, los tramos pares o impares puede estar uno cargado y el otro no. Por ejemplo, yo empiezo con los impares. Los impares van a estar completamente cargados y los pares ya no. ¿Bien? Esto puede ser GU más PU. Esto es la carga muerta únicamente. Esta es la carga muerta más la carga viva y esta es la carga muerta. Y bueno, el otro estado de carga es al revés, donde los tramos pares están completamente cargados. Ahora recordemos siempre de esto. El estado 1 de cargas, donde tenemos todas las cargas, tengan en cuenta que sus momentos más importantes son los que se dan en los apoyos. ¿Bien? En los apoyos. El estado de carga número 2 es en los tramos impares, donde cae la mayor carga, ahí va a haber un momento máximo. Y en el estado 3, al revés, en los tramos impares no hay mucha carga, en cambio en los tramos pares sí hay. Y al final, uniendo estos tres diagramas, tenemos en cuenta esto. Y tienen que notar que cada uno de los estados de carga tiene su propia contribución para los diagramas máximos. Esto por su caso se lo llama envolvente. O sea que cada uno de los estados de carga entra en juego. Así que empezamos con el estado número 1. Estoy colocando todas las cargas. Todas las cargas. Aquí esto lo hice aparte con un programa externo, pero más que todo quise calcular lo que es el momento. Ese es el método de 3 momentos. ¿Ya? Como les dije hace rato, pueden hacerlo de manera aproximada usando el método de cargas equivalentes, o como en este caso, un poco más exacto. ¿Ya? Eso por si acaso es según unas tablas. Me olvidé de pasarles todavía, no les pasé. Pero tenemos que buscar, según a la forma de la carga, buscamos en la tabla y tenemos lo que son los giros en los apoyos. ¿Ya? Según estos giros tenemos que ir reemplazando en esta fórmula. Eso de aquí no es L3, es L2. Tengan cuidado con esto. Este primer tramo se denomina L1 y este segundo tramo L2. Pero en los apoyos sí hay distinción. Este es el apoyo 1, el apoyo 2 y el apoyo 3.
¿Qué no es más que reemplazar, calcular el momento? ¿Ya? Y con ese momento se puede separar lo que es los tramos por separado y calcular las verticales. Pero como saben, bueno, les digo, el estado número 1, normalmente sus momentos máximos recaen sobre los apoyos, ¿ya? Y estos momentos que estamos calculando son los momentos sobre los apoyos. Entonces, si nosotros queremos hacer simplemente flexión simple, solamente necesito esto. A no ser que nosotros queramos hacer corte aparte, entonces sí o sí tengo que calcular sus reacciones. Sus reacciones. Entonces yo aquí lo voy a dejar el estado 1. Ya tengo mi momento 2. Ya tengo mi momento 2. O sea, en el apoyo. Entonces, puedo pasar al siguiente. Eso más que todo yo lo hago porque el examen es largo. ¿Ya? Yo les digo así, el examen es largo. Pero si lo queremos hacer de forma detallada, podemos hacer el cálculo de sus verticales y aparte un diagrama de cortantes. Pero así que hasta aquí lo dejamos. Ese es con un programa que estaba viendo. Sale lo mismo, aquí sale 11.07 y lo que yo había sacado es 0.003 básicamente. Hay una pequeña variación, por decir más. Y ese es un diagrama de cortantes. Esto por ese caso, al ser un programa de otro país, el diagrama de momentos me da al revés. Sí, no se preocupen por eso. Ahora pasamos con el estado número 2. Lo que les decía, el tramo número 1 o el tramo impar va a estar totalmente cargado. El tramo 2, aquí lo estoy sacando, por ejemplo, la carga última de la losa 3, que es la única carga que se le apoya sobre este tramo, la eliminamos. ¿Bien? Sumo todas las cargas, me da de esta forma. Aplico el método de los 3 momentos. Tenemos el momento en el apoyo y miren, hace rato salía 11, ¿ya? Salía 11. En este caso sale 10. O sea, sí es verdad de que el estado 1 siempre sus momentos en los apoyos son mayores que el de los otros estados. Ahora, como estamos cargando más que todo el tramo número 1, voy a tratar yo de calcular el momento máximo que se da en este tramo, no del otro tramo, del primero. Y aquí está. Ahora, noten lo siguiente, más o menos para tenerlo en cuenta. Este momento en el apoyo sale negativo. Bueno, siempre va a salir negativo, o casi siempre. Entonces, si me sale negativo, es correcto decir que me está comprimiendo la parte de abajo. Si yo lo separo dichos tramos, el momento también aparece, este momento. Entonces, por un lado y por el otro. Y en ambos casos comprimiendo el borde inferior. Comprime el borde inferior. Entonces, yo agarro solamente un tramo y calculo su vertical. ¿Ya? O sea, yo hago sumatorias momentos, sumatorias verticales, solamente en este primer tramo. El otro lo ignoro. Entonces saco la primera vertical. Teniendo esta vertical, puedo hacer una ecuación de cortante. En este caso de izquierda a derecha. En dicho caso, la cortante a los 0 metros vendría siendo el valor de la vertical en 1, 8.069. El cortante a los 2 metros vendría siendo 8.069 menos la carga completa que aparece en esta parte. Perdón, no la carga completa, sino aquí dice la cortante a los 0 metros, la cortante a los 2 metros, la cortante a los 4. ¿Por qué hago esta separación? Pese a que yo sé que la cortante, ¿ya? Si hago un diagrama rápido, la cortante básicamente va a ir de esta forma, y yo sé que corta en alguna parte en 0. Yo no sé exactamente si en este primer pequeño tramo, en este segundo o este tercero, porque depende de en qué punto caiga, voy a tener que hacer una ecuación distinta. Entonces por eso es que lo hago.
primero entre 0 y 2 metros, porque aquí hay una carga triangular. Después de los 2 metros a los 4, porque aquí hay una carga uniforme. Y de los 4 a los 6, porque aquí hay una carga otra vez triangular. Entonces verifico. 0 metros sale 8.069. A los 2 metros, con estas dos cargas, 2.045. Miren que sigue siendo positivo. ¿Ya? Sigue siendo positivo. No hubo un cambio de signo. Pero a los 4 metros, cuando yo calculo ya la cortante en este punto, ya salió negativo. Quiere decir entonces que según el diagrama de momentos, que más o menos por esta parte es que tenemos una cortante de 0. Y yo quiero averiguar a qué distancia se encuentra esa cortante de 0. En este caso, como voy a hacer una ecuación en este tramo, voy a agarrar una variable x en este punto. Esa variable x. Para ello, aplico esta ecuación de cortante. 2.045 es la cortante que me dio a los 2 metros. Aquí a los 2 metros. Menos, aquí coloco la carga, ¿ya? La carga por una longitud variable x. ¿Ya? O sea que todo esto va a estar en juego. Y esta variable x yo no la conozco. Para yo conocerla tengo que igualar toda esta ecuación igual a 0. Y con eso tenemos x. Y ya con este valor de x yo puedo fácilmente calcular el momento. ¿Bien? El momento a esta distancia, o sea la distancia de x más estos 2 metros, 0,53 más 2 es 2,53. Ya con eso calculamos el momento en ese punto. Me da 11.205. Lo verifico, a ver. 11.205 y aquí según el programa me salía 11.21. Básicamente lo mismo. ¿Ya? Básicamente lo mismo. Y solamente me centro en el primer tramo, porque el segundo tramo, como se dan cuenta, casi no tiene incluso momento. Seguimos con el tramo, con el estado número 3, donde en ese estado recién tomamos en cuenta la carga viva en el segundo tramo. Y en el primero ya no, por eso borro la carga viva de la losa 1 y de la losa 2. Aplico lo mismo, calculo el momento en el apoyo 2, separo los tramos y el tramo que estudio ahora es el tramo derecho. El tramo derecho. Para dicho tramo, yo calculo lo que es la vertical en 3. ¿Ya? Calculo la vertical en 3. Y desde la vertical en 3 voy calculando la cortante. Primero los 0 metros y después al centro, porque hacia el centro hay una forma de carga. Del centro hacia la izquierda hay otra forma. Hay un cambio. Así que es una ecuación distinta. Entonces yo me doy cuenta que de los 0 metros a los 2 metros, miren, pasó de negativo a positivo. Entonces hubo un cambio. ¿Qué quiere decir? Que la cortante 0 está en este lugar. En ese lugar. Así que hago la ecuación de cortantes. Empiezo con la vertical en 3, que es 1.338 negativo, más el valor de la carga. Aquí en esta parte, por si un caso, tal vez les parezca un poco raro esto, pero es por lo siguiente. Este 0.894 por x es la parte constante, ¿ya? Es la parte constante o uniforme. Bien. Si yo de esta carga yo saco su resultante, vendría siendo la carga, lo voy a decir Q, multiplicado por X, ya que es uniforme a lo largo de todo su tramo. Pero ¿qué pasa con esta parte triangular? No es uniforme, ¿bien? Porque a medida que avanza X, también cambia lo que es a medida que avanza X,
su carga también se hace más grande, aumenta. Es por eso que tenemos que hacer una pequeña fórmula. Esto por si un caso vendría siendo Q sub X sería menos vertical de 3 más esta carga Q por X y más, como este es un triángulo, vendría siendo Q sub X multiplicado por la longitud X dividido 2. Pero este Q sub X es una variable en función de X. Yo tomo el triángulo grande, miren este triángulo grande, que de carga total es No es el 1.576. El Q grande se vale 1.576. Vamos a decir que... sí, bien, eso es. Ya está un poco... Es esto. Ya, es esto. Sí. Este es el triángulo grande. Sí, este es el triángulo grande. 76 y acá abajo la base 2. Ya, ahí está. Triángulo grande, 1.576, base 2 metros. Y el triángulo variable vendría siendo Q sub X y X. Entonces ya yo hago aquí una relación de triángulo. Exacto. Bueno, según esto, miren, si este ángulo es alfa, tangente de alfa es primero del triángulo grande, perdón, del pequeño, Q sub X sobre X. Del triángulo grande, 1.576 sobre 2. ¿Qué es eso? Entonces, Q sub X viene siendo 1.576 por X sobre 2. Y es esto que está en esta parte, ¿ya? Para que sepan de dónde sale. No sale esto de la nada. No sale de la nada. Bueno, con ese cálculo tenemos el valor de X. Y con dicho X ya podemos calcular el momento. ¿Sí? Esto ya lo pueden ver un poquito más a detalle. Ya no es con variable. Pero aquí el momento máximo me da muy pequeño. No importa. De todas formas, es el más grande entre los tres estados. Tal vez aquí no aparezca, pero hace rato básicamente no se veía el momento que aparecía acá. En este estado recién aparece un poco más. Y bueno, este es el diagrama de envolvente. Es un poco a lo rápido esto. Pero es esa forma. ¿Ya? Aquí tiene un momento máximo, aquí otro máximo y aquí otro máximo. Ahora sí, pasemos al diseño de flexión simple. Esto lo hice un poco rápido en realidad. Tendría que haber hecho aparte un diseño de cortante. Pero bueno, ya. Diseño de flexión simple. Traemos los datos de los materiales, tanto del hormigón como del acero, también las dimensiones de la viga. En el caso de la altura útil, ¿ya? La altura útil, vamos a adoptar para calcular dicha altura útil un recubrimiento mecánico. Recubrimiento mecánico de 5 centímetros. Normalmente 5 centímetros es uno de los más pequeños que vamos a adoptar. Para este caso incluso podía adoptar 4 centímetros. ¿Ya? Pero siempre está bien. Calculamos la altura útil. Según a esto podemos calcular la armadura mínima, que es por flexión y por refracción y temperatura. Adoptamos el más grande, 2.24. Aquí estoy poniendo una semejanza entre tonelada metro, que equivale a 1 por 10 a la 5 kilogramos centímetros. Y bueno, del diagrama de momentos, del diagrama envolvente que hace rato les había mostrado, vamos haciendo el diseño para cada uno de esos momentos. Empezamos con el momento positivo,
del primer tramo, que fue 11.205. Entonces, calculamos primeramente el momento reducido, ¿ya? Que sería el momento dividido el factor de corrección por la tensión admisible del concreto, podríamos decir, por la base de la viga por la altura útil al cuadrado. Calculamos esto, me sale menor a 0.2270. Aquí por si acaso usa el 76, ¿ya? Usa el 76 como el límite para usar solamente la armadura a tracción. Solamente armadura a tracción. Con eso podemos venir al cálculo de la cuantía, que es un omega. Reemplazamos los datos y tenemos la cuantía. Con esa cuantía recién podemos calcular el área de acero. Esta área de acero salió 6.932, lo cual es mayor a la armadura mínima de 2.24. Entonces adoptamos esto, ¿ya? Esa es la armadura. Aquí tuve un error, entonces salía menor, que en realidad es mayor. Y bueno, pues teniendo lo que es las opciones según el diámetro y las áreas de acero, yo estoy adoptando 4 phi de 16, ¿ya? El phi de 16 es 2.01, 4 por 2.01 me sale 8.04, lo cual es mayor a la armadura calculada. Está bien. Podemos ser un poquito más precisos, tal vez. Un poco más precisos, tal vez agarrando phi de 12. Pero este rango está bueno. 4 de 12 son de 4 7. 6 sale 6.78. ¿Y uno más? 6 de 12. 7. A ver, uno más. 7.91. Con los de 12. ¿Y el anterior por 6? 1.13 por 6, 6.78. 6.78, aquí no me había salido 6.93. 6.93. No, pues entonces está bien. No, le falta. Claro, o sea, está bien hecho. Sí, sí. Este le falta 6.78. Claro. Ya. Otra cosa también por la cual he adoptado esto es más que todo para evitarme problemas con el tema de las separaciones, ¿ya? El tema de las separaciones, porque a veces suele dar problemitas. Ahora, estamos aquí en la parte de distribución y separación de las armaduras. Algo que les quiero decir es que de todo el diagrama voy a hacer el análisis solamente con el tramo más cargado, ¿ya? Solamente con el tramo número 1. No voy a hacer el diseño de los otros, ya que esto es solamente un ejemplo. ¿Cómo? Toda la vida va a ser lo mismo. No en realidad, hay que hacer aparte. Pero aquí solamente controles. Solamente voy a controlar el primer tramo, ¿ya? No estoy controlando ni la parte del apoyo ni el segundo tramo, solamente este primero. Entonces vamos con distribución y separación de armaduras. El estribo que normalmente se puede adoptar, el mínimo, si no me equivoco por norma es el mínimo, o no exactamente por norma, pero uno de los mínimos es phi de 8, ¿ya? Phi de 8. Entonces según esta distribución de armaduras, vamos a calcular dos cosas importantes, ¿ya? Dos cositas importantes. Primeramente las separaciones y después el tema de la cuantía, el recubrimiento mecánico. Ese valor que habíamos adoptado, 5 centímetros, el valor real tiene que ser menor a esto. ¿Bien? Tiene que ser menor o igual al adoptado. Y lo verificamos. Primero vamos con la separación. Para la separación mínima tenemos que adoptar cualquiera de estos tres valores.
Y bueno, en este caso no sería menor o igual, tendría que ser mayor o igual. Es el menor de los. No, tiene que ser El mayor de los tres. el mayor de los tres. Tiene que ser el mayor, o 1 pulgada, o el diámetro longitudinal mayor, o 4/3 del ángulo del agregado grueso. ¿Ya? Agregado grueso. Este agregado grueso, normalmente el que se ocupa es el de 3/4. ¿Ya? 3/4. Lo cual simplificando me da 2.5 centímetros. El diámetro que estamos utilizando es de 16, o sea, 1.6 centímetros. Y bueno, pues el diagrama, perdón, 1 pulgada mide 2.5 centímetros. Entonces con eso tenemos que la separación mínima es 2.5. A eso es lo que me refería. Separación mínima es mayor o igual. Porque no pasa en la realidad. Sí. Y después calculamos la separación real. Para esta separación real vendría siendo la base de la viga menos 2 veces el recubrimiento geométrico más el diámetro del estribo. ¿Ya? Aquí está eso. El recubrimiento geométrico que yo estoy utilizando es de 2 centímetros. Y el estribo 0.8. Por eso que aquí directamente le puse 2,8. Y menos el número de barras, bueno, menos las barras longitudinales. 1.6 por 3 le puse. Tenía que ser 4, sí. Tenía que ser 4 porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Todo esto dividido El número de separación. número de separaciones. 3 separaciones, esto está bien. Con eso tenemos 3.2. Si lo verifican y lo hacen con 4, seguramente va a seguir cumpliendo y va a ser mayor a 2.5. ¿Bien? Ahora, supongamos que tal vez por algún caso no cumpla, pero digamos que haya sido porque yo haya adoptado 6 pi de 12, suponiendo, yo estos 6 pi de 12 no los puedo colocar en una sola capa. ¿Ya? Así que adoptamos por 2 capas. Yo puedo hacerlo de estas 2 formas, mira. 4 aquí y 2 en esas partes. Es lo más óptimo. Listo. Entonces esta es la distribución y separación. Perdón, aquí me estoy olvidando algo. El tema del recubrimiento mecánico. El recubrimiento real va a ser, esto por si acaso se refiere al recubrimiento geométrico y el estribo, 2.8, más la mitad de esta armadura, 1.6 sobre 2. Esto me da 3.6 centímetros, que es menor al adoptado. Está correcto. Aquí es simple de hacerlo. ¿Cuándo se vuelve un poquito más complejo? Cuando tenemos diferentes barras. ¿Ya? En ese caso, si tenemos distintas barras, va a ser ya no un cálculo sencillo de esta forma, sino que vamos a tener que realizar una sumatoria de todas las áreas que tenemos de varillas, ¿ya? Por sus distintas posiciones a las que se encuentran. Todo esto dividido sobre el área total de las varillas que tenemos. ¿Sí? Es básicamente un cálculo geométrico de centros de gravedad. Centro de gravedad de la masa del acero. Exacto. Masa del acero. Y aquí entramos con el primer control. Control de fisuración. Para el control de la fisuración se usa esta fórmula
No me recuerdo bien el nombre del autor. Lutz. Empezaba con él el autor que formuló esta fórmula, según a resultados de laboratorio. ¿Cómo? Dicha fórmula, Lutz, ¿no? Dicha fórmula tiene esto, 1.1 por 10 a la menos 5 por beta por un fs por una raíz cúbica de dc por a sub k. ¿Bien? Estos 4 valores tenemos que calcularlos. ¿Bien? Tenemos que calcular esos 4 valores. Y la fisuración admisible está dependiendo del lugar donde está construida nuestra estructura. Para el caso de Santa Cruz, es un clima húmedo, es 0,30 milímetros. Ahora, esto por su caso, hay una tablita aparte que la pueden encontrar también en el mismo texto, que viene desde un clima seco, clima húmedo, Jelly Lutz. Hegerle Lutz. Jelly. Clima húmedo, después hay otro clima aparte, no me recuerdo cómo es. Y por último está el más crítico, el clima Aire seco, aire húmedo, químico por de hielo, agua del mar y Agua del estructura de mar. contención. Para el clima seco, si no me equivoco, está en 0,40 milímetros. El húmedo es 0,30. Hay aparte uno, creo que es agua en deshielo, que era 0,18. Químico para de hielo, 0,18. 0,18. Y el corrosivo, o lo referido a las zonas costeras, Agua del mar y estructura del mar, 0,15. 0,15. Esto por ese caso está en función de la zona donde está la estructura. O sea, depende del ambiente. Ustedes tienen que saber que todas las estructuras de hormigón armado, como el hormigón no resiste a tracción, tiende a agrietarse. Son microfisuras, se las llama microfisuras. Así que la tracción la absorbe a ver si lo pongo aquí. Toda la tracción de la parte inferior, normalmente se dan en la parte inferior, la resiste el acero. Y el hormigón tiende a tener siempre microfisuras, imperceptibles al ojo humano. ¿Ya? Es por eso que aquí el límite es 0,3 milímetros. Miren, si un milímetro es pequeño, imagínense 0,3, que no se ve básicamente. O se ve, pero hay que ser muy minucioso. ¿Por qué razón se los limita? Porque si estas fisuras se abren, a lo largo del tiempo, el acero que está aquí tiende a corroerse. Así que las fisuras están directamente en función del ambiente. Si un ambiente es seco, entonces quiere decir que no lleva mucha, póngamele, mucha humedad. O sea, no lleva componentes corrosivos al acero. Es por eso que en clima seco es un poco más la fisura. Pero ¿por qué en el mar es mucho menor? Porque el agua de mar, ¿ya?, lleva sal. La sal corroe mucho más. Así que las fisuras están directamente limitadas por el ambiente. Ahora también hay que tener mucha diferencia entre un elemento que está expuesto al clima exterior y un elemento expuesto solamente al clima interior. Ahí también hay diferencia. Bueno, continuando con esto, para el control de la fisuración hay que tener en cuenta lo siguiente. De estos 4 datos que estoy colocando en esta parte, los más fáciles de calcular son estos dos los que se encuentran
dentro de la raíz. Y los que son más largos de calcular son estos dos que se encuentran fuera. ¿Bien? Beta. Y este FS se llama tensión del acero en servicio. ¿Bien? Es la tensión del acero en servicio. Ahora, para este beta tenemos que hallar sí o sí la línea neutra que tiene la viga, ¿ya? La línea neutra. Dicha línea neutra se refiere a que tiene que haber un equilibrio de momentos estáticos. ¿Entre qué? Entre el hormigón y el acero. ¿Ya? Y nosotros tenemos que calcular justamente la profundidad de la línea neutra. Por si un caso esto, ¿ya? Tengamos en cuenta lo siguiente. Eso que estamos haciendo es en servicio. Si está en servicio, pongámoslo de esa forma. El hormigón está actuando de manera lineal. ¿Ya? De manera lineal. Y el acero, bueno, pues está en su campo de fluencia. ¿Ya? Pero no está en su campo de fluencia, sino está en su zona elástica. ¿Bien? O sea, están trabajando de maravilla. Están trabajando de maravilla. Eso no tenemos que confundirlo con su estado límite. ¿Qué ocurre en su estado límite? Y el hormigón ya empieza a trabajar un poco más raro. Una forma distorsionada, ya no una forma exacta. Y el acero también ya no trabaja de una forma exactamente elástica. Sigue trabajando de una forma elástica, pero en su límite. ¿A qué me voy con todo esto? Según el bloque de Whitney, ¿ya? Según el bloque de Whitney, estos dos no son iguales. Para ese de aquí es lo que se hace justamente la tensión uniforme del bloque de Whitney. Para este otro no. Así que no se sorprendan si estos dos valores que se calculan son distintos. Esto se hace en un rango donde el material obedece a las leyes de la elasticidad. Después sí te les muestro a lo que me refiero. Que no se va a entender muy bien. Bueno, para calcular dicha profundidad a la línea neutra, tenemos que hacer el cálculo de la relación de los módulos de elasticidad, tanto del acero como del concreto. El módulo de elasticidad del concreto se lo adopta directamente para hormigones de peso normal 15.100 por raíz de 250. Y ese valor lo multiplicamos por el área de acero. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Al tener materiales distintos, ¿ya? Al tener materiales distintos, yo no puedo hacer una geometría de masas. Así que uno de los dos tenemos que volverlo equivalente al otro. En este caso, el acero lo estoy volviendo un equivalente de hormigón. Un equivalente de hormigón. Así cuando hablamos del módulo de elasticidad, perdón, a este valor n por el acero o área de acero, estoy hablando de un acero pero en forma de hormigón, básicamente. O sea, lo convertimos en hormigón. Lo convertimos en hormigón. Y ya con eso podemos igualar lo que son los momentos estáticos en el eje neutro, tanto por arriba como por abajo. Como arriba es una variable x,
lo colocamos con esa variable x. Y por abajo también lleva la variable x, ya que va a ser esta altura útil menos la variable x. Con eso podemos calcular este valor x, ¿eh? Que es la profundidad del eje neutro. ¿Para qué usamos este dato? Para eso de aquí. Perdón. Sí, voy a seguir ahí. Que hay otra cosita aparte que vamos a hacer. A ver, de lo que tenemos que hallar, un beta, un fs, un d sub c y un a sub k, estamos en el cálculo de beta, ¿ya? Este cálculo de beta tiene su propia fórmula. Es h, o sea, la altura total de la viga, menos la profundidad del eje neutro, dividido la altura útil, menos la profundidad del eje neutro. Y lo calculamos. En este caso salió 1.131. Entonces ya lo tenemos este beta. Después tendríamos que calcular el d sub c. El d sub c, por si un caso, es la distancia desde el borde más próximo a las armaduras, es la distancia hasta el centro de gravedad de la altura más cercana a dicho borde. Ahora, ¿cómo se refiere esto? Si yo tendría, digamos, por aquí arriba otra camada de armaduras, no pasa nada. Siempre el d sub c es la distancia desde el borde hasta la armadura más cercana, ¿ya? No es hasta su centro de gravedad, sino hasta la armadura más cercana. Ese es el valor de sub c. Así que d sub c es distinto a d sub s. ¿Bien? Pese a que a veces pueden ser valores iguales, no hay que confundirlos, ¿ya? No son lo mismo. ¿De sub c de bola verde? No, de la varilla más cercana al borde, de su centro de gravedad, hasta el borde. Ese es de sub c. Ese es d sub c. Perdón, es decir, d sub c. En cambio, ds es desde el borde hasta el centro de gravedad de todas las varillas. En este caso, como todas las varillas están a una misma altitud respecto del borde, entonces coinciden con su valor, pero no hay que confundir. Bueno, pues siguiendo, tenemos este A sub k. El A sub k se refiere al área que toma cada varilla, ¿sí? El área que toma cada varilla de hormigón. Si nosotros tenemos esto, y esto de aquí viene siendo el ds, entonces cada varilla toma un cierto área de hormigón a una distancia aparte de otro ds. Esto tiene un área, esto tiene otro, esto otro y esto otro. Entonces, toda esta área está justamente, yo puedo decir, anclado con el acero, ¿ya? El hormigón con el acero se está anclando. Y su fórmula se puede reducir a lo siguiente: 2 veces el recubrimiento mecánico real, perdón, sí, 2 veces el recubrimiento mecánico multiplicado por el ancho total, o sea, altura por ancho, todo eso dividido el número de varillas. O sea, A sub k viene siendo área de cada varilla más correcto sería decir área que toma cada varilla, área de hormigón que toma cada varilla. Bien, eso.
azúcar. ¿Cuántas varillas hay? Hay 4 varillas. Y bueno, después seguimos con el FS. Ya calculamos D sub C, azúcar, nos falta FS. Este valor de FS, por si un caso, es una tensión del acero en servicio, ¿ya? Una tensión de acero en servicio. Si me refiero de las tensiones, pensemos un rato que está de esta forma. ¿Ve? Aquí tenemos al hormigón, aquí tenemos al acero, ¿sí? Y aquí tenemos el momento externo, y a todo esto está en servicio. Entonces este va a ser un momento en servicio, este va a ser la tensión del acero en servicio, y esto de aquí viene siendo el hormigón, ¿ya? El hormigón. Aquí seguramente tiene una tensión el hormigón, que yo no sé cuánto es, pero yo sí sé de que su centro de gravedad de esa resultante queda justamente a una distancia. Si todo esto es la profundidad del eje neutro, esto vendría siendo un tercio de X. Entonces aquí lo que hacemos es justamente calcular o aplicar un momento en ese punto. ¿Ya? Si aplicamos un momento en ese punto, tendríamos que el momento sub K es igual a este valor de Fs, o sea, perdón, aquí está la tensión nomás. Para que sea una fuerza se tiene que multiplicar por el área. Ajá. Esa es una fuerza. Y la fuerza necesita un brazo de palanca, entonces sería la fuerza Fs por AS multiplicado por el brazo de palanca, que vendría siendo la altura útil. Un tercio de X. Exactamente, ahí está. Ese es un brazo de palanca, en servicio todo. Entonces la tensión de servicio se la despeja. Y es eso lo que tenemos en esta parte. Pero ¿cuál es lo complicado de esta tensión de servicio? Hallar el momento de servicio. ¿Por qué razón? Por esto, miren. Otra vez hay que calcular un momento. Eso que me había pasado esta parte. Ahí está. Momento de servicio. Estoy colocando el estado número 2 porque justamente estamos analizando este tramo, ¿ya? Ese tramo es el que estamos analizando. Así que yo requiero el momento de servicio mayor. Y ese momento de servicio mayor yo lo puedo tener con el estado de cargas número 2, o sea, donde este tramo está totalmente cargado. Entonces hago otra vez el tema de los 3 momentos. ¿Ya? 3 momentos, calculo el momento en el apoyo 2. Y bueno, aquí ya no quise hacer otra vez el cálculo, directamente lo puse al programa y me sacó el momento justamente en servicio, 8.59. Así que aquí reemplazo el 8.59, como está en tonelada metros, lo multiplico por 10 a la 5. Ese 859 es con cargación mayor. Sí, sí mayor en servicio. Después tenemos el acero, el área del acero y bueno, ya los otros datos. Con esto me salió 2907. Miren que esto es menor a los 5000 que nosotros usamos como tensión de fluencia. Y obviamente tiene que ser menor. Y ahí está. Lo reemplazamos todos estos datos y tenemos un la fisuración calculada. No sé cuál está. Ya. La cuestión es que es menor, ¿ya? A 0.30. Entonces está cumpliendo el parámetro. Ahora miren este
este dato. Yo puedo aligerarme un poco el cálculo de la fisura. ¿Cómo se preguntarán? Miren, de estos cuatro parámetros, de beta, de FS, de DC y de A sub K, beta y la tensión de servicio son los más complicados de resolver. No complicados, sino largos. Entonces yo puedo adoptar directamente dos valores. Es un cálculo aproximado, no exacto por si acaso. Beta se lo puede adoptar como 1.2 a más, es decir, y el factor, la tensión de servicio, el 60% de la tensión de fluencia. Entonces, si adopto el 60%, entonces sería 0.6 por 5000. 0.6 por 5000 creo que da 3000 o 3200. 3000. 0.6 por 5000. Ahora, a ver, verifiquemos. W aproximado voy a colocar. Primero, 1.1 por 10 a la 5, negativo, por beta, que estoy adoptando 1.2, por FS, que va a ser 3000. Todo esto por la raíz cúbica. Ahora, el DC y el A sub K, eso sí o sí hay que calcular. 3.6 por 36. ¿Cuánto sale esto? Yo creo que es 9. Miren, el valor calculado es 0.19. 0.19 a 0.20 no hay casi mucha diferencia. Así que pueden adoptar incluso esto. ¿Sí? Pero, ¿por qué adoptamos? ¿Podemos movernos ese cálculo de ahí? Pueden hacerlo. Aunque yo les diría que lo hagan. ¿Por qué razón? Porque esos cálculos que se hacen hace rato sirven para el control de deformación, ¿ya? O sea, al final están entrelazados, al menos los datos, ¿ya? O sea, los datos que hemos calculado en el control de fisuración nos va a servir para el control de deformación. Por ejemplo, la profundidad del eje neutro tenemos que calcularlo. Es necesario para el siguiente. Si nosotros adoptamos esto, tal vez ahorita no lo necesitamos, pero después sí o sí lo vamos a necesitar. De todas formas, supongamos, a ver, si estamos en el examen y ya nos queda poco tiempo, entonces, adóptenlo. Lo pueden adoptar. Esto es únicamente para tema de examen. Seguimos con el control de deformación y venimos a esa parte. Miren lo que les decía, por ejemplo, en la profundidad del eje neutro sí o sí hay que calcular. Ahora, para el control de deformación hay que tomar en cuenta lo siguiente. Y es que para las deformaciones siempre usamos inercias. Ya en cualquier fórmula para deformaciones, en vigas, las que aprendimos, digamos, en resistencia de materiales 2, siempre van a haber las inercias. Pero ¿qué sucede con el hormigón? Las inercias, hay tres clases de inercias. Más o menos a lo que me recuerdo,
si pongo un gráfico, no lo recuerdo exactamente. Pero es esto más o menos. Esto es una línea que se refiere a una inercia no fisurada. ¿Ya? No fisurada. Creo que incluso esta era no fisurada y subcero. Y después hay otra que se refiere a la inercia totalmente fisurada. Y entra un tercero que está entre este rango, que es justamente la inercia efectiva. La inercia efectiva. ¿A qué se refiere? Yo la viga puedo tenerla completamente sana. Según esta yo puedo calcular la inercia sin fisurar. Puedo tener la viga completamente fisurada y trabajando ya al último básicamente. Bueno, no al último, pero ya con la profundidad del eje neutro. ¿Ya? Esto vendría siendo la inercia fisurada. Y después está la inercia efectiva, que puede estar entre no estar nada fisurado o estar completamente fisurado. En ese rango. ¿Ya? En ese rango. Ahora, para calcular dicha inercia efectiva, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: el momento de fisuración, el momento de servicio, la inercia sin fisurar y la inercia fisurada. ¿Ya? De todas formas, aquí está. Dice aquí inercia sin fisurar y sub 0, inercia fisurada y sub 2. Son simbologías más que todo, son simbologías que ya adopto. O que desde antes ya de anteriores auxiliares o incluso el ingeniero que adopta. Entonces, inercia sin fisurar quiere decir que el hormigón está completamente sano. Hago directamente según la fórmula de Steiner para rectángulos, que sería base por altura al cubo dividido 12. Esta es la inercia sin fisurar. Seguimos con la inercia fisurada. Para esta inercia fisurada, primeramente se debe calcular la profundidad al eje neutro, en estado elástico por si acaso, X, y después calcular la inercia tanto de arriba como de abajo, tanto del hormigón que queda como del acero equivalente de hormigón. Así pues, la parte del hormigón yo le llamo inercia 1 y la parte del acero le llamo la inercia debida al acero. Bueno, pues aquí viene un pequeño cálculo donde primeramente, a ver, aquí estoy haciendo el método de Steiner. ¿Ya? Sabemos que según Steiner la inercia es igual a la inercia en el baricentro más el área por la distancia desde su centro de gravedad elevado al cuadrado. Es eso lo que estoy aplicando acá. De este rectángulo que no está fisurado, tomo primeramente su inercia en su baricentro. Base por altura al cubo dividido 12. Más su área, que es 20 por 13.936. Esto por si acaso es X. ¿Ya? Esto es el área. Y esto es la distancia en el eje que quiero calcular a partir del eje en su centro de gravedad. Entonces sería la altura sobre 2. Aquí está. 13 sobre 2. Todo esto al cuadrado. Y con eso tenemos la primera inercia. Y después calculo la inercia del acero. Aquí yo también tendría que aplicar lo que es Steiner. ¿Ya? Tendría que ser la inercia en su centro de gravedad más el área por su distancia al cuadrado. Pero aquí para el acero solamente tomo esto en cuenta. Ya no tomo esto. ¿Por qué razón?
Si se dan cuenta, el acero, si yo quisiera darle dimensiones, yo digo esto. Esta altura sería bastante pequeña. Y si yo haría la inercia hacia un centro de gravedad, vendría siendo base por altura al cubo dividido 12. Si h, que es la altura, es súper pequeña, y cuando un número baja de 1 y se le eleva más a una potencia, ese número tiende a ser mucho menor. Por ejemplo, si yo coloco 0.1 al cuadrado, esto digamos que va a ser 0.01. A eso me refiero. Y si le pongo 0.1 elevado al cubo, esto va a ser 0.01. O sea que esto va a tender a 0 básicamente. ¿Y cuál es el otro motivo? Porque el acero no es constante a lo largo de todo esto. Está en puntitos básicamente. Pero es más que todo al principio. Cuestión es que es algo despreciable. ¿Ya? Es algo despreciable. Por tanto, solo me quedo con el área y su distancia hasta el eje, ¿ya?, al cuadrado. Es por eso que tengo el área útil menos la profundidad al eje neutro. Todo eso al cuadrado. Y bueno, sumo estas dos inercias y tengo la inercia fisurada. Y ojo con esto. Sí o sí la inercia fisurada tiene que ser menor a la inercia sin fisurar. Aquí es 151.000, aquí viene siendo menos de la mitad, 71.000. Entonces siempre va a ser menor. Siempre. Si la sala mayor, sí o sí algo está mal. Sí o sí. A no ser que le hayan puesto mucho acero. Es la única razón. Ya. Ahora sigamos con el momento de rotura. El momento de rotura es bastante sencillo, ya que es simplemente una fórmula 2 por raíz de la tensión del hormigón. ¿Ya? 2 raíz de 250, 31.62. Esto es sencillo, por ejemplo. Esta es la tensión de rotura. Calculamos también el centro de gravedad de la viga y calculamos el momento de rotura. Ahora, más o menos esta fórmula, ¿de dónde sale? Se preguntarán. Si nos recordamos un poquito de resistencia de materiales, debido al momento, una viga tiende a tener este diagrama. De esa forma. Donde esta tensión es igual al momento por la distancia y dividido la inercia. La inercia. Y si lo llevamos esto al hormigón, bueno, ¿qué diríamos? Esta tensión es la tensión última. Tensión de rotura. Tensión de rotura. Ese momento es el momento crítico, momento de rotura. Este Y, bueno, sigue siendo Y. Y la inercia, bueno, sería la inercia sin fisurar, porque todavía no está fisurada. De esta fórmula, tenemos que calcular el momento de rotura. Y simplemente es despejarla. Y aquí está. Es de esta tensión que sale la fórmula. Y es justamente para ver cuál es el momento crítico al cual se da la rotura. Reemplazando los datos, el momento crítico de la rotura es 2.135 toneladas metros. ¿Y para qué se le toma en cuenta esto? Miren, si el momento de servicio sería menor al momento de rotura, ¿creen que el hormigón se agrietaría? No. Ya. O sea, si el momento de servicio
es menor al momento de rotura, entonces no lo estamos siquiera agrietando a nuestro elemento. ¿Ya? Así que, si pasa esto, directamente la inercia efectiva vendría siendo la inercia sin fisurar. No está nada fisurado. Ah, pero si el momento de servicio ya es mayor al momento de rotura, ahí recién la inercia efectiva se encuentra entre la inercia sin fisurar y la inercia fisurada. Así que hay que tenerlo en cuenta este momento de rotura. Es 2.135. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de deformaciones, que enseguida vamos a ver la deformación, para que sepa más o menos por qué razón voy a hacer los siguientes cálculos, tienen que saber lo siguiente. Deformaciones, hay deformaciones instantáneas y deformaciones diferidas. ¿Ya? Deformaciones que se dan en el instante de la carga y deformaciones que se dan a través del tiempo, debido a la naturaleza del material. Así pues tenemos la primera deformación instantánea. Debido al peso propio, deformación instantánea debido al peso propio más la carga muerta más la carga viva, ¿ya? Deformación debido solamente a la carga muerta. Después también hay una deformación que la voy a tener que analizar. Estas son instantáneas por si un caso, y hay que tomar en cuenta para hacer después un cálculo la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Ya? Y después viene la deformación diferida. Todas esas deformaciones, por si un caso, son llamadas flechas. ¿Bien? Flechas. Ahora, para cada uno de estos cálculos en la parte de instantánea, esto es diferida. Para las instantáneas sí o sí necesitamos una inercia efectiva. ¿Bien? Necesitamos su inercia efectiva de las flechas instantáneas. Y recuerden que para calcular la inercia efectiva necesitamos un momento de servicio. ¿Ya? Momento de servicio. Y para hacer momento de servicio, otra vez vamos a tener que hacer cálculo de momentos en este primer tramo. Y empezamos con la carga muerta con la carga viva. Por si un caso, yo siempre estoy eligiendo el estado número 2, porque es el estado donde más momento se da en este tramo. Entonces, hago dicho cálculo, saco el momento en el apoyo, tendría que hacer aparte el cálculo para sacar este momento máximo. Yo directamente lo estoy calculando, sacando del programa. Ahora, si se dan cuenta, esto está repetido. Recuerden que en la fisuración habíamos calculado un MK, ¿verdad? Si hemos calculado ese MK, el momento de servicio, pero de toda la carga,
ya esta primera parte ya no hay que hacerlo básicamente. ¿Ok? Ya no es tan necesario hacerlo. Así que directamente, yo en lugar de hacer lo anterior que he mostrado, podría directamente irme al cálculo de la inercia efectiva. ¿Ok? La inercia efectiva. Entonces reemplazo los datos, el momento de rotura sobre el momento de servicio. Aquí tal vez no está reemplazado, pero ya lo había calculado. La inercia efectiva me salió 72.619. Miren que está en un rango entre la inercia sin fisurar y la inercia fisurada, más cerca de la inercia fisurada. Ahora, tomando en cuenta esto, podemos aplicar esta ecuación. Esta es unas tablas, ¿ya? En el texto también lo pueden encontrar. Estamos haciendo el tramo número 1. Vamos a aplicar esta fórmula. Y aquí algo que les puedo decir es lo siguiente. Cuando apliquen esta fórmula, ¿ya? Le dice lo siguiente: el M sub B es el momento que se da en el apoyo B. ¿Bien? Esto vendría siendo el M sub B. El M sub M es el momento máximo en el tramo que estamos analizando, justamente el M sub K que habíamos calculado, o el momento de servicio. Pero eso que aquí le estoy colocando M sub A de servicio igual al M sub M. ¿Bien? Ese momento en el apoyo es el momento que habíamos calculado según el método de los tres momentos. Entonces M2 básicamente. ¿Bien? Y tenemos que colocarlo, por si un caso, respetando sus signos. Es algo que me he fijado analizando en un programa. Tienen que respetar el signo, ¿ya? Al menos del apoyo, respeten el signo. Con eso tienen este factor alfa, ¿ya? Este factor alfa, y dicho factor alfa lo reemplazan en esta otra fórmula: alfa por el momento de servicio por la longitud al cuadrado sobre el módulo de elasticidad del concreto por la inercia efectiva. Bien, la inercia efectiva. Entonces, reemplazando esto en esta fórmula, tenemos eso de aquí: 1.678 centímetros. Eso, por si un caso, la flecha instantánea de todas las cargas, ¿ya? Tomando en cuenta la carga muerta más la carga viva. Y esto se vuelve un poquito repetitivo, ya que hay que hacer otra vez un estado de carga. Nuevamente hago el estado de carga, pero ahora solamente para la carga muerta. Hace ratito ya he hecho para la carga muerta más la viva. Ahora solamente para la muerta. Saco el momento en el apoyo M2. Saco el momento máximo en el tramo. Reemplazo, calculo la inercia efectiva. ¿Ya? Aunque aquí se me hace que está mal. ¿Ya? Se me hace que algo he fallado. Después lo voy a revisar. Voy a darme un tiempito para revisar todo este documento. Con esos gastos da 622, 72.622. Sí. Bueno, pero de todas formas voy a analizar lo siguiente. Miren, aquí salió menor. La carga muerta me salió menor. Hace rato era 1.6, aquí me sale 1.2. Y por último hago la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Así les digo por qué. Esto es un poco repetitivo. Aquí está la flecha debido a la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Ya.
Aquí en esta parte les digo el porqué. Le pongo una viga sometida a unas cargas, ya, sometida a cargas. Y tomen en cuenta lo siguiente. Las flechas son dos. Flecha instantánea y flecha diferida. ¿Sí? Ahora, la diferida es la que se da producto de la carga permanente. Como se da producto de la carga permanente, nosotros tendríamos que tomar solamente la carga muerta. Pero ¿qué sucede? En una estructura no solamente tomamos la carga permanente a la carga muerta, sino también a un porcentaje de la carga viva. Por ejemplo, en este salón, las sillas son una carga viva, ya que se pueden trasladar del lugar. Pero debido a que siempre están en este lugar, se nos considera como un porcentaje de la carga permanente. ¿Ya? Es por eso que aparte tuvimos que calcular esta flecha. Y aquí se lo fijan. Flecha instantánea por carga viva, bueno, este es otro cálculo. Flecha diferida, aquí está. Flecha diferida. Para la flecha diferida hay que hacer este cálculo. Su fórmula es beta menos 1 por la flecha instantánea debido a la carga permanente. En este caso, la carga permanente es la carga muerta más el 20% de la carga viva. Y este valor de beta está en función del tiempo. ¿Bien? Está en función del tiempo. Beta es igual a epsilon dividido 1 más 50 de ρ. Epsilon depende del tiempo. Aquí está. Factor de dependencia del tiempo para cargas permanentes. Epsilon depende del tiempo, digamos, normalmente se lo toma en cuenta mayor a los 60 años. ¿Sí? 2. Entonces adoptamos epsilon 2. Aquí está epsilon 2. ¿Y a qué se refiere el valor de ρ? Tal vez aquí no está escrito, pero el valor de ρ es la cuantía, sí, es la cuantía de armadura comprimida o a compresión. A compresión. Como hace rato la viga, nosotros no lo habíamos calculado aquí, armaduras para compresión, solamente tomamos en cuenta la armadura a tracción, entonces este ρ es directamente 0, es por eso que aquí lo reemplazo 0. ¿Bien? Por eso que aquí lo reemplazo 0. Y bueno, pues beta me da igual a 2. Y la flecha diferida, reemplazando datos, sería 2 menos 1, 1. O sea que me da lo mismo que la carga permanente instantánea. Está en ese rango, en una igualdad de la carga instantánea permanente. Después podemos calcular la flecha total, que sería la flecha instantánea viva más muerta más la diferida, pero con lo cual se debe hacer el control es con una flecha activa. La flecha activa es la flecha instantánea debido a la carga viva únicamente más la flecha diferida. Aquí está. Esto es a lo que se debe de llegar básicamente. Eso es lo que se debe de llegar. Y bueno, ya estamos acabando.
Fíjense, esto, si no me equivoco, es de la norma ACI. Aquí está la fuente, la ACI. Después hay otra norma, bueno, no norma, sino una tablita que se lo usa aquí. Fijémonos. Dice tipo de elemento. ¿Qué elemento tenemos? Entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Flecha instantánea debido a la carga viva. Yo diría que no es el caso. A ver, entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales. No tenía que tomar esto en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos calculado, bueno, estamos tomando en cuenta un muro de ladrillo con mortero, ¿ya? Ese material es bastante rígido, o sea, a pequeñas deformaciones ya tiene daños, ya se ven lo que son agrietamientos. Entonces es por ello de que normalmente estas deformaciones se las debe controlar, si no aparecen las grietas en las paredes, ¿no? O algún otro daño. Así que lo más cercano es eso aquí, porque dice esto: sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles. Miren, el elemento no estructural es el muro. En el caso del ejemplo es susceptible de sufrir daños debido a deflexiones grandes. El de arriba también está bien, porque ¿qué dice? No soporta. Que no soportan, entonces Tiene que soportar. esto hay que quitar. Entonces está esto, y aquí dice la flecha considerada es aquella flecha aquella parte de la flecha total, flecha activa, que ocurre después de la construcción de los elementos no estructurales, lo que sea de la suma de las flechas diferidas. Y aquí te da un poquito de la flecha activa. Y aquí te da rango. L sobre 480. Ahora, ¿qué le estoy calculando? Si tenía mi viga de esta forma, yo estoy calculando esta longitud de 6 metros. ¿Sí? Entonces aquí veo. La admisible tendría que ser L sobre 480, 600 sobre 480, me da 1,25. ¿Cuánto he calculado yo? Hace rato, la flecha activa. 1,77. Está siendo menor a la admisible. En dicho caso, no está cumpliendo con el análisis que tendremos que realizar. Así que para esto tendríamos que hacer tal vez un poco de vuelta, un poquito cambiar los elementos, pero es hasta aquí básicamente lo que tienen que llegar. Y esto no lo van a volver otra vez a hacer a mano, ¿no? Si ya estarían en práctica, tendrían que ser con alguna hoja de cálculo. Sí o sí. Pero es eso. Quería mostrarles aparte de esto. Así de pasada, ¿no? Otro día lo vamos a ver. Este es el examen del semestre pasado, donde yo digo que se complica bastante poder realizarlo. Pero lo que más podría rescatar de esto es el tema de que no hay nada que ya esté dado. Todo yo lo tengo que hacer un redimensionamiento, empezando desde las vigas hasta las losas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar nomás hasta aquí. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya son las 5. Yo igual.